Buenas noches, queridos soñadores y exploradores de los reinos de lo invisible. Que la paz más serena de las estrellas que observan Hogwarts desde lo alto envuelva sus pensamientos y que la calma de la oscuridad exterior sea una amable invitación al más profundo y reparador de los descansos. Permitan que la suave melodía de esta noche los guíe lentamente más allá de los muros de lo cotidiano, a un espacio donde la imaginación florece como hechizos exitosos y donde los sueños más dulces se entrelazan con el tapiz de la más bella y secreta realidad. Hoy, bajo el manto plateado de un cielo estrellado que se extiende infinitamente sobre nosotros, vamos a desvelar las capas de un nombre que para muchos corazones resuena con un encanto casi místico y para otros permanece envuelto en un velo de misterio, un nombre que en sí mismo ya es un susurro de un legado extraordinario, un eco de eventos pasados y la promesa brillante de un nuevo amanecer en un universo oculto, escondido de la vista común, sí, pero pulsante con una vida secreta y una magia ancestral que vibra en cada fibra de su existencia. Estamos, mis queridos, hablando del nombre que ha resonado por generaciones, un faro de esperanza en tiempos sombríos, Harry Potter. Pero ¿quién es, de hecho, Harry Potter? Para el mundo que lo celebró desde la cuna, en medio de celebraciones susurradas y alivio contenido, él era más que un simple niño. Él era la leyenda viva, el susurro de coraje, el niño que sobrevivió. Su historia, mis amigos, tuvo su inicio en una noche de otoño, fría y húmeda, donde la oscuridad parecía abrazar una pacífica villa, anidada con serenidad entre campos verdes y arroyos, cuyos murmullos eran la única canción en la quietud de la noche. En aquella noche, una sombra de poder casi indecible se extendió, pesada y gélida, sobre aquel pequeño pedazo de mundo mágico. Un hechicero, cuyo nombre era un eco de terror que helaba la sangre de los corazones más valientes, cuyos actos eran lamentos de desesperación que aún se escuchaban en los vientos, y cuya presencia era un presagio de tinieblas que parecía consumir toda la luz, había escalado al cenit de su poder. Su nombre, un sonido que muchos apenas se atrevían a pronunciar, incluso en sus sueños más lejanos, era Lord Voldemort. Voldemort, impulsado por una sed insaciable de dominio y una búsqueda ciega de inmortalidad, buscó a una familia en particular aquella noche nefasta, los Potter. Los ecos de un ataque brutal, como relámpagos congelados en el tiempo, aún resuenan en las memorias de quienes lo presenciaron. Disparos de luz verde, brillantes y mortales como gemas venenosas, rasgando la oscuridad de la noche, y gritos de dolor que resonaban en el aire frío, cegando vidas preciosas. Pero cuando se volvió hacia la cuna, hacia el pequeño e indefenso Harry, algo de una belleza inefable, algo extraordinario e inexplicable a los ojos comunes, sucedió. El amor, sí, el amor puro, inquebrantable e infinitamente poderoso de su madre, Lily, se alzó como un escudo reluciente. Una magia ancestral, tejida con sacrificio y afecto puro, repelió la maldición, rebotándola contra el propio hechicero de las tinieblas. Voldemort fue destrozado, reducido a un eco, a una sombra casi impalpable, una esencia de su antigua grandiosidad, y el pequeño Harry se quedó allí, con una delicada cicatriz en forma de rayo adornando su frente. Una marca silenciosa, sí, pero profunda, un símbolo de su invencibilidad ante la más pura maldad, y un enigma para el mundo mágico que lo vio desaparecer en la noche bajo la mirada protectora de Albus Dumbledore.
Él no creció en medio de varitas centelleantes y calderos burbujeantes, ni bajo el techo de un castillo ancestral donde los fantasmas susurraban historias de tiempos pasados y los cuadros conversaban en voz baja. En cambio, su infancia transcurrió en una calle común, la Privet Drive, número 4, una calle de casas idénticas, jardines, impecables y una quietud que rozaba el aburrimiento. En el mundo de los no mágicos o muggles, su existencia estaba marcada por la ignorancia y el miedo de sus tíos, los Dursley, personas que temían y despreciaban cada fibra de lo que era diferente, cada resquicio de lo que era mágico. Harry vivía en un minúsculo armario bajo la escalera, un espacio apretado y oscuro, donde los sueños parecían solo fragmentos indistintos de un pasado olvidado, y su único atisbo de algo inusual eran las pequeñas y para él inexplicables cosas que sucedían a su alrededor. Un vidrio de zoológico que parecía desaparecer por un instante, como si el aire lo tragara. Un cabello cortado que volvía a crecer misteriosamente durante la noche, desafiando la lógica. Él era el chico olvidado, el huérfano descuidado, cuyos ojos verdes, detrás de las gafas redondas y remendadas, llevaban una curiosidad silenciosa, una sed de algo más que no sabía nombrar. Pero el destino, mis amigos, es como un río subterráneo, siempre encontrando su camino hacia la superficie, sus aguas subterráneas murmurando secretos que esperan pacientemente el momento justo de emerger. Y en una noche que precedió a su 11º cumpleaños, cuando el viento nocturno ya traía el olor del cambio, el llamado del mundo que lo esperaba, un mundo de maravillas y misterios largamente dormidos, finalmente rompería el silencio opresivo y predecible de Privet Drive. Una invitación estaba en camino, llevada por el viento, por el aire y por la magia que pulsaba silenciosamente a su alrededor, lista para revelarse. La quietud forzada de Privet Drive había sido quebrada. Las misteriosas cartas, con sus sellos de cera y caligrafía verde esmeralda, se habían convertido en una inundación incontrolable, llenando la pequeña casa de los Dursley como una marea de papel. Tío Vernon, con su rostro rubicundo y su aversión a cualquier cosa que se saliera de lo normal, había intentado de todo para escapar de esta invasión de magia. La huida desesperada los llevó lejos de la civilización, a un último refugio, una pequeña y desolada cabaña de madera erigida sobre un escarpado peñasco en medio de un mar revuelto. En aquella noche, el aire dentro de la cabaña era denso con la humedad del océano y el olor a sal. La chimenea improvisada, con sus pocos troncos humeantes, luchaba por alejar el frío que permeaba las viejas paredes. Harry, acurrucado en un rincón, observaba el tiempo pasar lentamente. El tic-tac del reloj del tío Vernon, un sonido monótono e irritante, marcaba cada segundo, cada minuto que lo separaba de su 11º cumpleaños. A cada latido, su corazón infantil parecía oprimirse un poco más, deseando que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía de su existencia. Afuera, el viento aullaba como un lobo solitario, y las olas chocaban contra las rocas con un sonido hipnótico y constante que parecía susurrar secretos antiguos. Y entonces, exactamente cuando el reloj anunció la medianoche, un sonido que no era ni del viento ni del mar, un estruendo. No un estruendo cualquiera, sino un ruido colosal, como si un árbol ancestral hubiera sido derribado con un solo golpe. Las paredes de la cabaña temblaron, sacudiendo el polvo y el silencio. Un segundo, un tercer estruendo, cada uno más potente que el anterior, resonó en el aire, y la puerta, frágil y pequeña,
finalmente cedió, revelando una figura que parecía haber salido de un cuento de hadas. Ahí estaba él, la imponente figura de Rubeus Hagrid, un gigante gentil, cuyos hombros parecían tan anchos como un roble centenario, y cuyos ojos, detrás de una barba densa y enmarañada, brillaban con una bondad casi palpable. Entró en la cabaña, llenando el pequeño espacio con su presencia cálida y el olor reconfortante a humo de chimenea y tierra mojada. Su entrada fue como un rayo de luz que penetró la oscuridad de aquella noche y de la vida de Harry, con la delicadeza que solo un corazón grandioso puede poseer. Hagrid extendió un paquete envuelto. Dentro, un pastel de cumpleaños. Sencillo, con glaseado rosa algo aplastado y la frase «Feliz cumpleaños, Harry», escrita en verde esmeralda. Para Harry, que nunca había recibido un pastel o siquiera una palabra de cariño en su cumpleaños, aquel gesto, aquella pequeña llama de vela, era más precioso que cualquier tesoro. Era el primer atisbo de que él importaba. La melodía del piano se vuelve más presente y reconfortante. Y entonces, con una voz grave y suave, que sonaba como el murmullo de un bosque antiguo, que finalmente revela sus secretos más profundos, Hagrid comenzó a desvelar el velo. «Harry», dijo, «eres un mago». La frase flotó en el aire, surreal y maravillosa. Harry, perplejo, intentó rebatir, pero Hagrid, con paciencia infinita, deshizo cada mentira, cada negación de los Dursley. Él reveló la verdad sobre sus padres, Lily y James Potter, magos poderosos y valientes, cuya historia de amor y sacrificio se convertiría en el escudo más potente contra la oscuridad de Lord Voldemort. Explicó el horror de aquella noche lejana, el ataque, la protección que el amor puro de su madre había creado, y cómo Harry, el bebé, había sobrevivido, dejando a Voldemort en pedazos y ganando la cicatriz en forma de rayo, como un símbolo silencioso de su invencibilidad. Con el amanecer, la cabaña fue dejada atrás, y Harry fue guiado a un lugar donde la magia no era un secreto, sino la esencia misma de la existencia, el Callejón Diagon. La transición de la calle común al callejón fue como atravesar una niebla mágica. El aire pareció cambiar, volviéndose más vibrante, más vivo. Las calles de adoquines, gastadas por el tiempo y por los pasos de innumerables magos, susurraban historias antiguas. Tiendas con fachadas torcidas y coloridas exhalaban olores embriagadores, el dulce aroma de calderos burbujeantes, la frescura del pergamino nuevo, el olor fuerte y peculiar de pociones y especias mágicas. Campanillas tintineaban suavemente a cada puerta abierta, y risas distantes se mezclaban con murmullos de hechizos practicados en algún lugar. En Gringotts, el banco de los magos, custodiado por duendes astutos y de ojos penetrantes, Harry descendió en un carrito que corría sobre rieles oscuros, sintiendo el aire frío y húmedo de las profundidades de la tierra. Allí, en una antigua bóveda, descubrió la extensión de la herencia de sus padres, pilas de monedas de oro, plata y bronce, brillantes y relucientes, que no eran solo riquezas, sino la promesa de una nueva vida, de libertad y de un comienzo genuinamente suyo. La jornada continuó por entre las tiendas, cada una un universo aparte. Calderos de cobre relucientes, lechuzas dormidas en jaulas, libros que se agitaban solos en las estanterías e ingredientes exóticos que brillaban en frascos de vidrio. Pero el destino más significativo era la tienda de Ollivanders, un lugar impregnado del olor a polvo y magia ancestral. Allí, en un silencio casi reverente,
Bajo la atenta mirada del señor Ollivanders, Harry sintió que la varita lo elegía. No fue una decisión suya, sino una conexión, un calor súbito que se extendió por su mano, un reconocimiento. Era su varita, con una pluma de fénix en su centro, un eco sutil de la varita del propio Lord Voldemort, con la mochila pesada de libros de hechizos, ingredientes de pociones, un caldero reluciente y, sobre todo, su varita. Harry sintió una alegría simple y profunda. Aquel día en el callejón, Diagon no fue solo sobre compras. Fue sobre el primer abrazo de su verdadero mundo, un mundo que lo esperaba, paciente y lleno de maravillas. La expectativa de lo que vendría en Hogwarts ya pulsaba en su corazón. El primer día de septiembre despuntó, trayendo consigo no solo la frescura de la mañana, sino la promesa centelleante de un nuevo destino. Harry Potter, con su baúl pesado y su lechuza Hedwig dormitando en la jaula, sentía la ansiedad y la emoción burbujear en su pecho. El destino los esperaba en el andén 934, un lugar que existía más allá de los ojos curiosos de los Muggles, un portal al corazón del mundo mágico. La estación King's Cross bullía con la agitación del mundo común. Voces apresuradas, el arrastre de maletas, el olor a café y periódicos. Pero al acercarse a una pared de ladrillos entre los andenes 9 y 10, una magia sutil se hizo presente. El aire parecía temblar suavemente. Las voces comunes se volvían apagadas y el sonido de los silbatos de los trenes Muggles se disolvía en un silencio casi reverente. Con una inspiración profunda y el corazón latiendo un ritmo sereno, Harry atravesó la barrera, sintiendo una ligera brisa mágica en su rostro, como una invitación suave. Del otro lado, la escena era un caleidoscopio de colores y sonidos. La plataforma estaba repleta de magos de todas las edades, con sus sombreros puntiagudos, túnicas vibrantes y mascotas peculiares. Lechuzas ululaban suavemente. Desde sus jaulas, gatos se estiraban lánguidamente y la risa de niños resonaba en el aire, llena de expectativas. En el centro de todo, imponente y majestuoso, reposaba el expreso de Hogwarts, un tren escarlata que parecía respirar magia, con su humo blanco danzando en el aire como velos etéreos. El olor a carbón, vapor y aventura llenaba el ambiente, una invitación irresistible para la jornada que se iniciaba. Fue en los acogedores vagones del tren donde los primeros lazos, que se volverían inquebrantables, comenzaron a tejerse. En una cabina, un chico pelirrojo de ojos azules curiosos invitó a Harry a unírsele. Era Ron Weasley, cuya simplicidad y buen humor pronto se revelaron un bálsamo para la soledad que Harry había conocido. Compartieron la emoción de las golosinas mágicas que el carrito de la bruja traía, grajeas de todos los sabores, algunas deliciosas, otras sorprendentes, ranas de chocolate que saltaban y se disolvían en la boca, y los primeros atisbos del mundo de la magia a través de los ojos de uno y otro. La risa de Ron, un sonido sincero y contagioso, trajo una ligereza largamente ausente en la vida de Harry. Poco después, una figura de cabello castaño voluminoso y ojos brillantes de inteligencia entró en la cabina. Era Hermione Granger, cuya voz, un tanto imperiosa al principio, pronto reveló una mente ávida de conocimiento y un corazón leal. Ella demostraba sus pequeños hechizos con una precisión impresionante, y su pasión por los libros y las reglas era tan contagiosa como su búsqueda de respuestas. Al principio, su formalidad podría parecer un obstáculo, pero pronto la curiosidad y el deseo de pertenecer los unieron, tejiendo los primeros hilos de una amistad que sería más fuerte que cualquier hechizo.
Allí, en la cabina del expreso de Hogwarts, bajo el suave balanceo del tren que los llevaba hacia lo desconocido, nacieron las bases de un trío que haría historia. La jornada del tren era un preludio para la magia que vendría. El paisaje exterior se transformaba de campos verdes en densos bosques y montañas imponentes, mientras el sol se ponía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La expectativa aumentaba con cada kilómetro. La llegada a Hogwarts fue como un sueño que se materializa en la penumbra. Desde el puerto, barcos encantados, con linternas parpadeantes en sus proas, se deslizaron suavemente sobre las aguas oscuras de un lago espejado, reflejando la luz distante del castillo. El silencio del lago solo era roto por el leve chapoteo de los remos y por el murmullo de admiración de los jóvenes alumnos, cuyos ojos se fijaban en la visión que se alzaba ante ellos. El castillo de Hogwarts. Sus torres puntiagudas se elevaban majestuosas contra el cielo nocturno, las ventanas centelleando como ojos antiguos que observaban el mundo, invitando a la exploración y al descubrimiento. La brisa fría de la noche traía el olor a piedra antigua y misterio. Al adentrar los grandes portones de Hogwarts, la grandiosidad del castillo se reveló en cada detalle. El eco de los pasos en los pasillos de piedra fría, el sonido distante de fantasmas deslizándose por las paredes, el calor acogedor que emanaba de las antorchas flameantes. Fueron recibidos por la postura elegante y la voz tranquila de la profesora Minerva McGonagall, cuya presencia imponía respeto y una sensación de seguridad. Finalmente, en el gran comedor, la magia se manifestó en su plenitud. El techo, encantado para reflejar el cielo, estrellado de afuera, era una visión impresionante. Constelaciones brillaban sobre ellos, nubes etéreas flotaban en silencio, y velas flotantes, como pequeños soles suspendidos, iluminaban el espacio con un brillo dorado y acogedor. Las largas mesas, repletas de platos y golosinas, invitaban a la confraternización. El murmullo de cientos de voces jóvenes llenaba el aire, mezclado con el tintineo suave de los cubiertos y risas distantes. Allí, bajo la mirada sabia de Albus Dumbledore, cuyos ojos, azules brillantes, parecían guardar 1000 secretos y una infinita bondad, la ceremonia de selección tuvo inicio. Un sombrero viejo y remendado, el sombrero seleccionador, con su voz antigua y sus canciones enigmáticas, susurraba destinos y revelaba los corazones de cada alumno, dirigiéndolos a una de las 4 casas. La ansiedad de los jóvenes alumnos era palpable, pero pronto se transformaba en alivio y alegría al ser llamados a sus nuevos hogares. Harry, Ron y Hermione fueron llamados a la casa de Gryffindor, un hogar de coraje, lealtad y audacia, donde las llamas de la chimenea en la sala común acogían a todos. Los días que siguieron en Hogwarts fueron un caleidoscopio de maravillas y aprendizaje. Cada clase era un nuevo descubrimiento. En las frías mazmorras, el olor a humo y hierbas de las pociones del profesor Snape se mezclaba con el sonido suave del burbujeo de los calderos y a su voz arrastrada, que parecía venir de las sombras. En las clases de encantamientos con el profesor Flitwick, el sonido agudo de su voz y la vibración de las varitas enseñaban el mágico arte de hacer levitar objetos. Y en el campo verdeante, la sensación del viento en el rostro al subir en una escoba, el vértigo inicial y la pura libertad del vuelo con Madame Hooch. Las noches en la sala común de Gryffindor eran un refugio de calor y calidez. La chimenea, crepitando suavemente, proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Allí,
en sillones mullidos, entre risas bajas y susurros de secretos, Harry, Ron y Hermione fortalecieron sus lazos de amistad. Compartían historias, hacían tareas, con Hermione, claro, siempre a la cabeza, y descubrían los secretos del castillo a través de conversaciones y mapas misteriosos. Aquel era un verdadero hogar, un lugar donde Harry, por primera vez en su vida, se sentía genuinamente perteneciente, rodeado por la magia y por el calor inestimable de la amistad que crecía cada día. El mundo mágico lo había abrazado y él se sentía en paz. Así pasó. A medida que los días se convertían en semanas y las estaciones cambiaban, el cotidiano mágico de Hogwarts, con sus clases vibrantes y la alegría de las nuevas amistades, comenzó a ser permeado por una sutil sensación de misterio. Un susurro casi imperceptible al principio comenzó a circular por los antiguos pasillos del castillo como una brisa fría que pasa entre los tapices empolvados. Ese susurro hablaba de un objeto de poder inimaginable escondido en las profundidades de la escuela, la legendaria piedra filosofal. Harry, Ron y Hermione, con sus mentes curiosas y espíritus aventureros, no tardaron en darse cuenta de que algo andaba mal. Pequeñas ocurrencias que para otros podrían pasar desapercibidas llamaban la atención del trío. El profesor Quirrell, el tímido y tartamudo profesor de defensa contra las artes oscuras, parecía más nervioso de lo habitual, sus ojos desviándose con una frecuencia inquietante. Y el profesor Severus Snape, el maestro de pociones, con su mirada penetrante y voz arrastrada, parecía estar involucrado en algo misterioso, flotando como una sombra en los rincones oscuros del castillo, despertando la desconfianza de Harry. La primera gran pista para el misterio surgió de forma inesperada. En una noche de exploración curiosa, el trío se encontró en un pasillo prohibido en el tercer piso. Allí, detrás de una puerta cerrada, un gruñido profundo y gutural resonó, seguido por la visión de algo colosal. Era Fluffy, un perro de 3 cabezas, tan grande que sus cabezas casi tocaban el techo, custodiando algo precioso. Sus ojos, aunque feroces, parecían tener una extraña melancolía. El sonido de su respiración pesada llenaba el aire, pero por suerte, descubrieron que una melodía suave de flauta podía calmar a la bestia, adormeciéndola en un sueño profundo. Aquella criatura, más que un monstruo, parecía un guardián silencioso, un centinela de un secreto aún mayor. A partir de aquel momento, la búsqueda de la verdad se intensificó. Las noches en Hogwarts adquirieron un nuevo contorno, llenas de investigaciones silenciosas en la biblioteca, donde el olor a pergamino antiguo y polvo flotaba en el aire. Las páginas de los libros susurraban historias de magia y peligro. Hermione, con su mente brillante y su dedicación incansable, fue la primera en desentrañar el enigma de la piedra filosofal, un artefacto legendario creado por Nicolas Flamel, capaz de producir el elixir de la vida que concede inmortalidad y de transformar cualquier metal en oro puro. Un poder inmenso, codiciado por muchos, y ahora, aparentemente, en peligro dentro de los muros de Hogwarts. Los amigos, impulsados por el coraje y el deseo de proteger lo que les era precioso, decidieron actuar. Creyendo que Snape era el responsable del intento de robo, se aventuraron en las profundidades del castillo, enfrentando los desafíos cuidadosamente planeados por los profesores de Hogwarts para proteger la piedra. El primer desafío era la planta del diablo, una telaraña de vides oscuras y pegajosas que se movía y se retorcía, atrapando a quien osara tocarla. El aire en la sala era húmedo y pesado, con un olor a tierra mojada. Las hojas,
suaves al tacto, pero firmes en su abrazo, intentaban arrastrar a los intrusos hacia la oscuridad. Pero la voz tranquila y la sabiduría de Hermione, que recordó que la luz del sol las ahuyentaba, o el fuego, fue la clave para escapar de su abrazo suave, pero mortal. Seguida, el desafío de las llaves voladoras, un vasto salón, con cientos de llaves aladas, zumbando en el aire como insectos metálicos. La luz que entraba por las ventanas altas creaba un ballet de sombras y brillos. El sonido de las alas batiendo rápidamente llenaba el espacio, y la brisa fría creada por ellas era constante. Harry, con su agilidad natural en la escoba, voló con destreza, persiguiendo la llave correcta, aquella que tenía un ala rota, un detalle sutil que la diferenciaba de las otras. La sensación del viento en su rostro, la adrenalina de la persecución, todo esto era un preludio para lo que vendría. El siguiente obstáculo era el juego de ajedrez de tamaño real. Un tablero gigantesco, con piezas de piedra que se movían con vida propia, siguiendo las órdenes de Ron. El silencio en la sala era casi absoluto, roto solo por el sonido pesado y arrastrado de las piezas de piedra arrastrándose por el suelo, y por el sonido de la respiración concentrada de los amigos. La estrategia de Ron, su mente aguda, guió las piezas con precisión, culminando en un jaque mate que abrió el camino para el siguiente desafío. La tensión del juego, la seriedad de los movimientos, todo era una prueba de inteligencia y sacrificio. Por último, el enigma de las pociones de Snape. Una sala oscura, iluminada solo por el brillo de 7 botellas de vidrio, cada una conteniendo una poción diferente. El olor a hierbas, a líquidos extraños y a misterio flotaba en el aire. Un desafío de lógica y deducción, donde la inteligencia de Hermione fue una vez más la clave. Ella descifró el enigma, eligiendo las pociones correctas para avanzar y para regresar. Un momento de pura concentración y brillo mental. Cada desafío superado era un paso más cerca de la verdad, un paso más profundo en los secretos de Hogwarts. Cada obstáculo, aunque peligroso, era también una prueba de la creciente fuerza de la amistad entre Harry, Ron y Hermione. Se estaban acercando al corazón del misterio, y la sombra que buscaba la piedra filosofal, aunque aún oculta, parecía más cercana que nunca, flotando sobre ellos como una presencia silenciosa en la oscuridad. La travesía por los desafíos que protegían la legendaria piedra filosofal había llevado a Harry, Ron y Hermione al umbral de la verdad. Cada obstáculo superado, la vigilancia pesada del perro de 3 cabezas, la suavidad traicionera de la planta del diablo, la danza silenciosa de las llaves aladas, la lógica fría del ajedrez gigante y el enigma sutil de las pociones, había sido una prueba no solo de inteligencia y habilidad, sino de la fuerza inquebrantable de su amistad. Ahora, solo un paso los separaba del corazón del misterio, del guardián final, un espejo que no reflejaba la realidad, sino los deseos más profundos del alma. Ron y Hermione, con corazones leales y mentes cansadas, se habían sacrificado a lo largo de la jornada, permitiendo que Harry avanzara solo para el encuentro final. Ron, con su astucia en el ajedrez, y Hermione, con su brillante deducción en las pociones, habían allanado el camino, dejando a Harry para enfrentar lo que estaba por venir con la valentía que solo él podría reunir en aquel momento. La sensación de estar solo, pero llevando consigo la fuerza de sus amigos, era un calor reconfortante en medio del frío de las mazmorras. Finalmente, Harry entró en la cámara final. El aire allí era denso, pesado, con una sensación casi palpable de magia, antigua y una sombra que parecía flotar en cada rincón.
En el centro de la sala, imponente y enigmático, estaba el espejo de Oesed. Sus marcos dorados y ornamentados brillaban débilmente con la poca luz y su superficie espejada centelleaba, invitando a una mirada. Pero Harry ya sabía que aquel espejo era un maestro de la ilusión, capaz de mostrar no el presente, sino los anhelos más profundos del corazón de quien lo encaraba. Había una figura en la sala, una presencia familiar, pero extrañamente distorsionada. Era el profesor Quirrell, el tímido y tartamudo profesor de defensa contra las artes oscuras. Parecía retorcerse en silencio. Su voz, cuando hablaba, era un susurro tembloroso, pero llevaba una segunda voz, gélida y sibilante, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz que Harry ya había oído en sus sueños más aterradores, un sonido que helaba el alma, la voz de Lord Voldemort. La verdad se reveló en un instante escalofriante. Voldemort, reducido a una existencia espectral desde su ataque a Harry años antes, estaba atrapado en el cuerpo de Quirrell, parasitando su vida, controlando sus pensamientos, ansiando desesperadamente el poder de la piedra filosofal para recuperar su forma y su fuerza. El espejo de Oesed, con su magia astuta, había sido la trampa perfecta para Voldemort. La piedra solo podía ser obtenida por alguien que la quisiera encontrar, pero no usar. Voldemort, a través de Quirrell, intentó coaccionar a Harry para que le entregara la piedra. La tensión en la sala era palpable, pero Harry, con un brillo de determinación en sus ojos verdes, no cedió. En cambio, impulsado por el amor inquebrantable de su madre, que lo había protegido una vez, y por la fuerza de sus nuevas amistades, Harry enfrentó la sombra. Tocó el rostro de Quirrell y el dolor, para la oscuridad que lo poseía, fue insoportable. La pureza del toque de Harry, la magia protectora que residía en su piel, era como un fuego, consumidor para Voldemort. Quirrell, incapaz de soportar la agonía, se desintegró en polvo, y la sombra de Voldemort, debilitada y humillada, huyó, buscando refugio en las profundidades, un eco distante de su antigua maldad. La piedra filosofal, luminosa y centelleante, estaba a salvo, un pequeño objeto de poder inmenso que había resistido la codicia y la oscuridad. El silencio volvió a llenar la cámara, un silencio de alivio y victoria, puntuado solo por la respiración tranquila de Harry. Con la piedra a salvo, Harry sintió que sus propios límites se acercaban. Había cumplido su parte. El amor y el coraje de sus padres habían prevalecido una vez más. Se desmayó, no en derrota, sino en un sueño profundo y merecido, como el descanso de un joven guerrero después de una batalla silenciosa. Cuando Harry despertó, la luz suave del sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la enfermería. El olor a antiséptico suave y hierbas curativas llenaba el aire, y la presencia tranquila de la señora Pomfrey flotaba sobre él. No tardó en que el profesor Albus Dumbledore visitara su lecho. Con sus ojos azules centelleantes que parecían ver más allá de lo obvio y su voz tranquila y llena de sabiduría, Dumbledore explicó lo que había sucedido, reafirmando que la magia más poderosa de todas era el amor. La piedra filosofal, ahora segura, sería destruida para que su poder no pudiera ser usado nuevamente, asegurando la paz para el futuro. El año escolar en Hogwarts llegó a su fin, y la fiesta en el gran comedor fue un himno vibrante al coraje, la amistad y la esperanza. El salón estaba decorado con los colores de las casas, y el sonido de los aplausos y las risas felices llenaba el aire. Gryffindor,
con los puntos extras concedidos por Dumbledore por los actos de valentía de Harry, Ron y Hermione, levantó la copa de las casas, un símbolo de triunfo y unión. Harry, con sus amigos al lado, sintió el calor de la victoria, un sentimiento que nunca había conocido en su vida anterior. Pertenecía. Y así, mientras las primeras flores de la primavera adornaban los jardines de Hogwarts y los alumnos se preparaban para el regreso a sus hogares, Harry Potter encaró el futuro con un nuevo brillo en sus ojos verdes. La jornada que había comenzado en un armario debajo de la escalera, repleta de soledad y misterio, se transformó en una aventura inolvidable de magia, amistad y descubrimiento. Él ya no era solo el chico olvidado de Privet Drive. Era un mago, un amigo, un héroe, y su corazón sabía, con una certeza serena, que pertenecía a aquel mundo mágico. La despedida en el andén 934 estuvo repleta de murmullos de adiós y promesas de reencuentro. El sonido del silbato del expreso de Hogwarts resonó suavemente en el aire, y el paisaje familiar se alejó por la ventana del tren, llevando a Harry de vuelta por un breve verano al mundo común. Pero ahora ya no estaba solo. Llevaba consigo los recuerdos vibrantes de la magia, el calor inestimable de las amistades que había forjado y la certeza de su verdadero hogar en Hogwarts. La batalla había terminado, el peligro por ahora se había alejado, y el joven Harry podía, finalmente, disfrutar de la paz de un sueño merecido. Sus sueños ahora estarían poblados por castillos majestuosos, amigos leales y la magia que pulsaba en sus venas, esperando el próximo año para manifestarse nuevamente. El mundo se adormecía, y con él el corazón de un joven héroe que había encontrado su lugar. Que esta jornada por las maravillas de Hogwarts, con sus secretos susurrantes y su magia gentil, lo acune en sueños profundos y reparadores. Que las imágenes de castillos antiguos, hechizos luminosos y amistades duraderas dancen suavemente en su mente, calmando cada pensamiento. Que sus pensamientos se calmen y que el descanso lo encuentre con la dulzura de las estrellas y la promesa de nuevas aventuras. Buenas noches, y que la magia más pura y la serenidad más profunda estén siempre con usted, mientras la oscuridad exterior guarda sus más dulces sueños.